Quisiera hoy hacer una pequeña excepción, salteando un poco los textos bíblicos, pero no saliendo ciertamente del contexto litúrgico. Dar gracias a Dios por los 400 años ininterrumpidos que en esta Catedral de Buenos Aires existe el oficio del organista titular. Hace 400 años, y de alguna forma también lo conmemorábamos el domingo pasado, con un concierto de órgano, hace 400 años, la diócesis recién iniciada, la vida de la Iglesia activa recién iniciada en aquella colonia lejana de España, nombraba para esplendor del culto divino al primer organista que fue sucediéndose a lo largo de los años hasta llegar al día de hoy, que es el maestro Enrique Rimoldi, que está tocando y que toca todas las mañanas en esta misa que transmitimos por la televisión y por las redes sociales. ¿Y por qué incorporar la acción de gracias del oficio? Porque tiene que ver neurálgicamente con el culto divino. La música en la liturgia no es un añadido, es un componente básico. La música, la eucología, los textos bíblicos conforman en sí misma la identidad del culto católico. No habría culto sin música, sin textos eucológicos y sin escritura. No se podría dar la dimensión de la presencia sacramental de Cristo porque Dios, al elegir la forma de la encarnación como manera de salvación, es decir, hacerse semejante a nosotros en Jesucristo y darnos así la facilidad de comprender y entender a través de sus gestos y de sus palabras toda la dimensión del misterio del ser divino. De la misma forma, esa ley de la encarnación plasma todo lo que sigue en la Iglesia, comenzando por lo más grande, ciertamente, que son los sacramentos. Fíjense, los 7 sacramentos de la Iglesia, todos tienen una dimensión absolutamente material para darnos a conocer inmediatamente o atraer a nosotros la gracia que es absolutamente espiritual. Pero esa ley de la encarnación que sigue también sigue la dimensión y la forma del ser humano, que es cuerpo y alma intrínsecamente ligado. Por eso, lo externo del culto, que se manifiesta en uno de estos 3 aspectos, como lo decía en la música, es totalmente indispensable para que nosotros lleguemos a lo interno. ¿Por qué la música? Porque la música es la expresión en las artes de aquello que más tiene que ver con lo espiritual. La consonancia entre la música y el sentimiento interno de cada uno es en las artes lo que más lo puede expresar. A través de los tiempos, la música en la liturgia ha ido creciendo, cambiando, mejorando, empeorando, pero manteniéndose siempre. Todos ustedes se pueden acordar de cuando el órgano, que es ciertamente el instrumento principal, pero nunca fue el único. Y es más, al principio de todo, en la época de San Gregorio, estaba prohibido. Fue después que fue entrando como instrumento principal de la liturgia. Pero así también, en la época del esplendor de la polifonía sagrada, se habían incorporado distintos instrumentos de cuerda o de viento. Como ahora también se incorporan, según la nueva forma que también la Iglesia propone para la liturgia, que es la inculturación, distintas formas de instrumentos que expresan ese sentimiento interior de la Iglesia y no individual de cada uno de nosotros, de la Iglesia en el arte de la música. Esa expresión de la Iglesia tiene que convertirnos también a nosotros, no al revés. La música expresa en cada celebración el sentimiento interno de la Iglesia y al expresarlo nos tiene que llevar desde nuestra subjetividad a la objetividad de la celebración
que la Iglesia nos propone en este día. Hace mucho tiempo yo decía, va a pasar un día que el Papa va a morir en el día de Pascua y sin embargo no se va a alterar la Pascua, y pasó. Juan Pablo II murió en la víspera del domingo in Albis, y sin embargo a la mañana siguiente la Iglesia celebraba la misa del domingo in Albis en la plaza de San Pedro, en sufragio del Papa recientemente, hacía horas, difunto. ¿Por qué? Porque el sentimiento interno de la Iglesia es el sentimiento de Cristo y es el que nos objetiva a nosotros en el seguimiento de Jesús. La música en la liturgia y al momento de elegirla tiene que llevarnos a eso. Entonces yo le propongo al maestro cada día, y en esta misa principalmente, que elijamos siempre las antífonas para cantarlas tanto en el inicio de la misa como en la comunión. Hoy las voy a rezar yo para destacar el sonido del órgano. ¿Ven? Pero lo que quiero que quede claro en el homenaje a estos 400 años de la presencia de un organista titular en la catedral es que la música forma indiscutiblemente parte esencial de la celebración litúrgica. Lo hacemos con el órgano que en los documentos, en el magisterio, en la historia, en la tradición pequeña de la Iglesia, se lo marca como aquel que subsume la grandeza y la presencia de Dios con su sonido en las iglesias. El órgano que no fue desterrado, sino que es incorporado tal vez a una dimensión más grande de instrumentos, pero que sin embargo sigue siendo aquel que expresa como número uno esta condición sine qua non de celebrar con música en la iglesia. En la catedral, como ustedes saben, tenemos 4 órganos distintos. El más antiguo, este que suena todos los días, que estaba en el antiguo Hospital de la Colonia y que Rivadavia, siendo presidente, lo asigna a la catedral, y aquí funciona gracias a la intervención del maestro Rimoldi, que es también organero de la catedral. La creación de 2 nuevos pequeños órganos, uno más grande y uno más pequeño, uno pequeño en la capilla del Santísimo Sacramento y uno más grande junto al altar mayor, y el antiguo órgano alemán magnífico en el coro mayor, que también para las grandes solemnidades nos envuelve y nos hace subir a ese misterio de Dios. Vamos hoy entonces en esta celebración a escuchar en vez de los cantos siempre el sonido del órgano, dándole gracias a Dios por habernos dado en la liturgia una forma de encontrarnos absolutamente con Él, dándole gracias a Dios por permitirnos que en la Iglesia Catedral de Buenos Aires el órgano suene constantemente recordándonos lo sublime de Dios, dándole gracias a Dios por estos 400 años ininterrumpidos en que no faltó la solemnidad, la grandeza y la profundidad al celebrar el misterio. Además del oficio de organista titular, la catedral desde hace algunos años, hemos creado también la capilla musical de la catedral, que consta de un director, que es el maestro Felipe del Sar, que a su vez es organista adjunto, de un organista ayudante, que es el maestro Marcelo Pache, y de 2 coros, el coro Trinitatis y el coro Benedicto XVI, para canto polifónico, como asimismo de el cantor solista, que es el maestro Norberto Crespi. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre.